Hola, soy Norma del Río y me da mucho gusto tenerte de nuevo en tu canal Soy Anormal. Hoy estaremos hablando de cuáles son los paradigmas y cuáles son las estructuras de pensamiento que le dan vida a esta vieja energía en la que está construida actualmente nuestra sociedad. ¿Recuerdas que en la cápsula anterior estuvimos revisando los conceptos de principios y lógica? Bueno, pues toca ahora en esta cápsula empezar a revisar cuáles son esos principios y cuál es esa lógica tridimensional en la que está construida actualmente nuestra sociedad. Entonces, comencemos con nuestra cápsula. Recuerda que nuestro propósito con estos contenidos y reflexiones es brindarte elementos que te permitan comprender cómo es que funciona esta vieja energía de la Matrix 3D, de tal manera que aprendas a desconectarte de este viejo sistema donde sus constantes son el miedo y el sufrimiento. Después de todo, es muy importante identificar, tanto de manera individual como colectiva, de qué manera sostenemos, alimentamos e incluso perpetuamos a este viejo sistema en el cual hemos estado atrapados por miles y miles de años. El sistema actual que opera en la Tierra, ese sistema social o esa realidad de hoy en la que nos desenvolvemos a través de nuestra vida cotidiana, funciona desde una lógica tridimensional o materialista. Pero ¿cómo se configura esta lógica tridimensional? ¿En qué principios se sostiene? ¿Y con qué paradigmas o estructuras de pensamientos se alimenta? La lógica materialista que le da vida al sistema social actual en todo el planeta se sostiene en la siguiente idea general. La materialidad, la fisicalidad, es la única forma posible de manifestación que toma la realidad y por tanto es la única forma de experimentar la existencia humana. Para sostener esta idea general, el sistema se soporta alrededor del siguiente principio que puede formularse más o menos de la siguiente manera. La realidad es ante todo material. Por tanto, la vida es un proceso aleatorio compuesto de factores físicos, materiales y biológicos, los cuales se manifiestan a través de circunstancias y situaciones determinadas por el fenómeno de causa y efecto, que a su vez se configuran por el azar y la suerte. En esta idea general sobre lo que es la realidad, se acepta la idea de Dios como creador de la existencia. Sin embargo, desde este enfoque, Dios es percibido como la entidad responsable de premiar o castigar a cada persona según el comportamiento que ésta tiene a lo largo de su vida. Ahora bien, para que este principio o idea general pueda transformarse en la realidad que hoy vivimos, es necesario que se sostengan en paradigmas de razonamiento que a su vez generen estructuras de pensamiento que dan forma a los diversos y múltiples sistemas de creencias que alimentan a través de los pensamientos y actitudes que tienen los humanos a este sistema de la Matrix 3D. Tenemos entonces que los paradigmas o formas de razonamiento más comunes que podemos encontrar en los sistemas de creencias con los que funciona la comunidad humana son los razonamientos deterministas, los razonamientos reduccionistas, los razonamientos de separación y los razonamientos de sobrevivencia. Desde estas 4 formas de razonamientos
se elaboran actualmente las explicaciones que nos han dado acerca de lo que se supone es la realidad y por tanto son las que rigen las ideas, pensamientos y creencias que los humanos tienen, no solo acerca de lo que es la vida y la existencia, sino además determinan la manera en que percibimos y nos acercamos a esa energía que solemos llamar Dios. Además de estas 4 formas de razonamiento que acabamos de enunciar, vamos a revisar otra forma de pensamiento que ha contribuido a sostener esta lógica materialista. Esta forma de pensamiento ha tenido un papel fundamental para recrear una percepción de la realidad donde los humanos de todo el mundo han construido sus sociedades en estructuras donde se acentúa la desigualdad y la violencia social. Me refiero a la estructura de pensamiento conocida como ideología patriarcal. Vamos a revisarla brevemente. Acompáñame. El paradigma de la ideología patriarcal es la otra estructura de razonamiento o pensamiento que rige esa parte de la realidad donde se recrean las conexiones que se generan entre las personas a través de las distintas relaciones o roles que a lo largo de sus vidas establecen las mujeres y los hombres de todas las edades en su diario convivir como seres de la misma especie humana. Este sistema social, conocido también como sistema patriarcal, fue descubierto y ha sido evidenciado y estudiado ampliamente por el movimiento feminista y por los estudios de género, conocimientos ambos que en su mayoría han sido elaborados por mujeres de todo el mundo. De esta manera, al insertarnos la ideología patriarcal desde el momento en que nacemos como parte de nuestra supuesta educación moral, el sistema 3D ha podido controlar y normalizar los pensamientos, ideas, creencias y conductas de cada uno de los seres humanos que deciden incorporar y alimentar dicha forma de pensar como parte de su bagaje de conocimientos para la vida. Y lo sorprendente es que al no darnos tiempo existencial para cuestionar todas esas ideas y creencias heredadas en nuestra educación, hemos sido nosotros mismos los humanos quienes más hemos contribuido a experimentar como normal esta imposición de ideas preestablecidas sobre lo que se supone debe ser nuestra vida, sobre lo que se supone deben o no deben ser las mujeres y los hombres, y sobre lo que se supone que debemos hacer o no hacer a través de esos roles que se nos enseña a ejercer en los distintos espacios sociales y en las distintas áreas y momentos de desarrollo de nuestras vidas. Como puedes darte cuenta, esto que conocemos como realidad objetiva se sostiene en esta lógica tridimensional o materialista. Y esta a su vez se despliega en estas 5 formas de pensamiento que acabamos de enunciar. Pensamiento reduccionista, pensamiento determinista, pensamiento de sobrevivencia, pensamiento de separación y la ideología patriarcal. Vamos pues ahora a revisar el concepto de razonamiento, esto con el propósito de que puedas profundizar en la comprensión de estos razonamientos. Vamos pues a revisar lo que significa la acción de razonar. Entendemos por razonamientos esa capacidad que posee la mente humana para establecer relaciones entre las ideas o los conceptos que elaboramos como personas. Los razonamientos nos permiten obtener conclusiones, formar algún criterio o expresar alguna opinión acerca de algo o acerca de alguien para explicarnos nuestra realidad. El proceso de razonar se diseña mediante argumentos que se elaboran para demostrar algo o convencer a otros de eso que se está definiendo. Razonar nos sirve también para determinar las causas de un hecho, las causas de una situación o de un fenómeno. Nos sirve para explicar la existencia de algo o incluso para explicar la manera de actuar de alguien.
Razonar es entonces una acción que podemos realizar a través de nuestra mente. Este ejercicio mental se hace mediante procesos de reflexión que nos permiten establecer relación entre ideas, establecer correspondencias entre conceptos o hechos, obtener conclusiones, formarnos un criterio o un juicio, elaborar una explicación o una opinión, o explicar un hecho o circunstancia. Es a través del ejercicio mental del razonamiento que los humanos podemos acceder a comprender esa particular realidad que nos rodea en nuestra existencia y en nuestra vida cotidiana. Seguramente te diste cuenta que son las formas como pensamos o razonamos lo que le dan vida a esta realidad que solemos llamar objetiva. Pero, ¿de dónde surgen estas formas de pensamiento? ¿Qué o quiénes estructuran la manera en que pensamos los seres humanos? Vamos a revisarlo. Entonces, ¿quién determina qué es o qué no es la realidad? En esta vieja energía de este caduco sistema tridimensional, la realidad tal y como hoy la conocemos, especialmente esa que solemos llamar realidad objetiva, la determinan ese grupo reducido de humanos que dirigen lo que conocemos como organismos o instituciones oficiales. Es decir, en todas las sociedades del planeta se han creado instituciones o corporaciones oficiales que están constituidas por un conjunto reducido de personas que se reúnen para decidir asuntos científicos, económicos, educativos, de salud y bienestar, así como políticos y religiosos, entre otros. Tenemos entonces que hay instituciones o corporaciones oficiales que abarcan asuntos de la realidad desde lo local hasta lo nacional e internacional. Estas instancias que solemos percibir como oficiales no solo son las responsables de elaborar las explicaciones sobre lo que conocemos como la realidad objetiva, sino además son quienes realmente han regulado y controlado por miles de años la información, los datos y conocimientos que circulan en el mundo. Así pues, la academia, las instituciones de educación, las instituciones de salud, las instituciones financieras, las instituciones religiosas, los partidos políticos, entre otros, son quienes se encargan a través de los gobiernos de imponernos y difundir eso que solemos llamar normalidad. Este reducido grupo de personas son quienes eligen la información, los datos o los conocimientos que se pueden difundir entre la población humana y son quienes controlan esos acuerdos colectivos que la mayoría de la población humana aceptará como esa verdad que puede ser observada y validada como realidad objetiva. Hasta aquí hemos hablado brevemente de esos componentes que le dan forma a la lógica materialista, así como de esas estructuras de pensamiento o de razonamiento que son las que alimentan a la vieja energía del actual sistema social que hoy está colapsando. También revisamos de forma breve cómo son las autoridades u organismos que reconocemos como oficiales los que se encargan de imponer a la población humana aquellas cosas que deberán aceptar como verdad o como realidad objetiva. Pero ¿por qué los humanos aceptan sin cuestionar todo lo que viene a través de estas instituciones o autoridades que reconocen como oficiales? Vamos a explorar esta idea. Acompáñame. Para que la vieja energía del sistema tridimensional haya funcionado por miles de años, fue necesaria no solo la aprobación de la mayoría de los humanos, sino además fue necesario que los humanos reprodujeran y sostuvieran esos sistemas de creencias que son los que alimentan al sistema. Este fenómeno
hace evidente el hecho de que la mayoría de la población humana ha permanecido por siglos en la ignorancia. El gran colectivo humano no utiliza su conciencia para dudar de lo que se le impone, no cuestiona, no piensa por sí mismo, ni reflexiona lo que se le dice para discernir si eso que se le impone es o no es verdad. La gran mayoría de los humanos han sido entrenados para no pensar, para no utilizar su conciencia y para no preocuparse por descubrir por sí mismos lo que es real o no. Dicho de otra forma, los humanos, al comportarse como una masa maleable que es moldeada y usada para los intereses de esas instituciones u organismos oficiales, son quienes dan poder a la autoridad para que decidan por ellos lo que es real o no es real. Es decir, prácticamente los humanos, al no percibirse a sí mismos como conciencias de origen espiritual y a cambio de una falsa protección que el Estado oferta al individuo, han delegado por siglos su facultad para decidir por sí mismos. Han necesitado por miles de años, como si fueran infantes con resistencia a crecer, de una autoridad externa a sí mismos para percibir y gobernar su propia existencia. Hemos llegado al final de esta cápsula de luz para el despertar. Como puedes darte cuenta, este tema se pone cada día más interesante. En las siguientes cápsulas estaremos revisando de forma muy detallada cómo son cada una de estas 5 estructuras o formas de pensamiento de las que hablamos hoy. También estaremos profundizando en esta idea tridimensional que tienen los humanos acerca de esta fuerza e inteligencia que solemos llamar Dios. Muchas gracias por haber llegado hasta este momento. No olvides que ya puedes leer nuestras cápsulas de luz en nuestro blog de Soy Anormal. Y recuerda, si te gustó el contenido de esta cápsula, por favor regálame un like. Suscríbete a nuestro canal, sigue nuestras redes sociales y nos vemos hasta la próxima.